volver a compartir su palabra, que juntos, ¿verdad?, podamos estudiar la Escritura. Pero también le quiero dar muchas gracias a nuestro pastor, hermano Juan, que siempre me ha estado animando, ¿verdad?, que siempre me ha estado ayudando y exhortándome a que pudiera yo de alguna manera iniciar, ¿verdad?, estas enseñanzas y agregarme al grupo de hermanos como el hermano Artemio Márquez, como nuestro hermano Omar, que predican la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios. Entonces en esta mañana, hermanos, pues de nueva cuenta, como lo decía en la enseñanza anterior, pues la enseñanza que nosotros abordamos, que fue el capítulo 53 del profeta Isaías, como yo lo decía, es un capítulo con un mar de tesoros espirituales. Realmente poder abordarlo en una sola enseñanza es solamente hablar de las generalidades como ya lo hicimos. Y también les decía, ¿verdad?, que todo esto me llevó a buscar, a escudriñar en la Escritura, a indagar en cada una de esas partes cuál es el mensaje que Dios quiso dar en su tiempo a través del profeta Isaías. Pero antes de que podamos entrar en materia, hermanos, yo quisiera retomar brevemente algunas palabras. Cuando el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, nos dice, 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De modo, hermanos, que las Escrituras, cuando nosotros las tengamos en nuestra mano, es para eso, para que nosotros podamos escudriñar. Pero ¿qué nos quiso decir el Señor Jesucristo con estas palabras? Ahora veamos rápidamente, hermanos, algunos conceptos, definiciones de la palabra escudriñar. Escudriñar, hermanos, significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Otra definición es indagar meticulosamente algo, lo cual requiere revisar cosas que otros ignoran. Bíblicamente, es un verbo que se refiere a examinar y a analizar con mucha atención los aspectos más profundos de este texto en cuestión. El diccionario de la lengua española dice que escudriñar significa textualmente examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa y su circunstancia. De modo que cuando el Señor Jesucristo dijera que nosotros escudriñáramos la Escritura, y en aquella ocasión se la decía, ¿verdad?, a aquellos judíos que habían presenciado un milagro que Él había hecho con aquel paralítico en el estanque de Betesda, y entonces empieza Él a exponer su testimonio y su autoridad, y llega a esta parte tan profunda donde les dice, busquen en las Escrituras, investiguen en las Escrituras. Ustedes que no creen, busquen, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, este día vamos a empezar un viaje que yo creí que iba a ser más corto, pero vamos a empezar un viaje para poder escudriñar las Escrituras, buscando en cada uno de los versículos del capítulo 53 de Isaías todas esas bendiciones espirituales que existen ahí. Hermanos, dispongámonos entonces a iniciar este viaje y les pido entonces que abran las Escrituras, hermanos, en el capítulo 53 del libro de Isaías y leamos el verso número 1 y el verso número 2. ¿Lo tienen, hermanos? Juntos, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuadro nuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le desee.
Oremos, hermanos. Padre mío, esta mañana, Señor, yo te doy las gracias por esta oportunidad y privilegio y al mismo tiempo responsabilidad, Señor, que me das de poder compartir tu palabra. Yo te pido, Dios, encarecidamente, que impartas de tu gracia a este siervo tuyo, que impartas de tu sabiduría, de tu conocimiento y de tu inteligencia, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Padre, yo solo quiero ser un siervo que pueda servir, que pueda llevar a mis hermanos a recibir las bendiciones, Señor, que tú ya me has dado al estudiar este pasaje de las Escrituras que nos revela la vida de tu Hijo Jesucristo, su ministerio, su sacrificio, Señor, pero la exaltación a la que tú lo llevaste. Padre, pongo en tus manos este estudio, quédate con nosotros y no te apartes de mí. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te lo agradezco. Amén. Amén. Hermanos, Isaías 53, segunda parte. Estudiaremos entonces solamente 2 versículos en esta mañana, lo cual quiere decir, ¿verdad?, que no con esto terminaré la enseñanza. Por el contrario, cuando yo les decía que hemos iniciado un viaje largo es porque vamos a estudiar uno a uno estos versículos de la Escritura. Pero en esta segunda parte de Isaías 53, como ya lo leímos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estas fueron las palabras del profeta Isaías. Hermanos, estudiamos en la enseñanza anterior que el capítulo 53 del libro de Isaías es un tesoro de bendiciones espirituales que centran nuestra atención en el plan de Dios para liberar al hombre del pecado a través de la redención en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También estudiamos en el capítulo 53 de Isaías que esta parte de la Escritura es el Evangelio puro de Jesús, dado en profecía, cuyo cumplimiento se dio con toda precisión y detalle en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se podría decir, hermanos, que aun si no contáramos con los escritos de los evangelios, que no es así, Isaías 53 sería suficiente, hermanos, para entender, para explicar y para proclamar el evangelio, porque contiene el mismo poder transformador de vidas que en los 4 evangelios. Por otro lado, hermanos, también estudiamos que Isaías 53 es un cántico de lamento. Es la expresión viva de reconocer el pueblo de Israel el pecado cometido al rechazar a Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios que vino al mundo, y que este cántico de lamento tendrá cumplimiento en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También explicamos que ante el rechazo de los judíos hacia Jesús, reacción que Dios sabía que así iba a ocurrir, su plan perfecto fue que el Evangelio llegara al pueblo gentil a través de los pocos judíos que habían creído en él, y que fue en el año 70 después de Cristo el punto que marca la expansión del Evangelio por todo el mundo hasta nuestros días, como resultado de la persecución y de la dispersión de los judíos, también conocida como la dispersión. Hermanos, ahora comencemos nuestro siguiente estudio. Los invito a que nos adentremos al conocimiento minucioso de la Escritura, a que podamos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, yo los invito a que podamos encontrar juntos en cada texto de este capítulo todas estas bendiciones espirituales de las que he venido hablando. Verso 1, hermanos, nuevamente, capítulo 53 de Isaías.
Léanlo conmigo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando leímos esta pregunta, que son dos realmente, decíamos que esta es una expresión del propio profeta. Pero antes de continuar, hermanos, quiero recalcar, como nos decía la enseñanza anterior, que la enseñanza la vamos a desarrollar a la luz de las Sagradas Escrituras, entendiendo que estas son de la autoría de nuestro Señor, de nuestro Dios, Padre Todopoderoso, y que Él dio a los profetas y a los santos hombres de Dios la revelación de Él para que su voluntad fuese conocida. Hermanos, en este primer verso encontramos dos preguntas, pero de la primera pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, surgen tres interrogantes. Primero, ¿quiénes son esos que no han creído? Después el profeta dice, nuestro anuncio. Pero lo dice el profeta y dice, nuestro anuncio. Y después dice, el anuncio. La primera entonces interrogante es, ¿quiénes son los que no han creído? La segunda interrogante, ¿de quiénes entonces es el anuncio? Y la tercera interrogante, ¿cuál es ese anuncio? Empezaremos analizando, hermanos, la tercera interrogante. ¿Y cuál es el anuncio? ¿A qué se refería el profeta con ese mensaje? Bueno, hermanos, el anuncio referido en este capítulo 53 es en esencia el mensaje de Dios dado a los profetas tocante al Mesías, al Salvador, al Redentor y en este mismo capítulo al propio Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, nosotros encontramos que desde el principio de las Escrituras, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla de Jesús. Vayamos entonces a Génesis 3:15, hermanos, por favor. Génesis 3:15. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora ustedes, hermanos, léanlo, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? La serpiente ya había engañado a Eva y lleva a Adán. Y el pecado, hermanos, entró al mundo. Pero después, Dios dice en este pasaje, y le advirtió a esa serpiente espiritual, después de que él maldijo a la serpiente, al animal mismo que había engañado a Eva, Dios advierte a la serpiente espiritual, Satanás, y a sus seguidores, que de la descendencia de esa mujer, de esa descendencia surgiría Cristo, quien aplastará a Satanás y a sus seguidores, confinándolos en el lago de fuego y azufre. Jesucristo golpearía a esa serpiente en la cabeza, la heriría y la condenaría al lago de fuego y azufre. Vamos a Deuteronomio 18:15, por favor. Hoy vamos a estudiar muchos pasajes de la Escritura. Deuteronomio 18:15. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Hay un subtítulo ahí que dice, Dios promete un profeta como Moisés. Dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Lo leen, hermanos? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cristo, hermanos, cumplió en su ministerio el papel de profeta, sacerdote y rey. Ahora vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 3. Libro de los Hechos,
capítulo número 3, versos 18, 20, 22, 23 y 24. Leámoslo juntos, hermanos. Dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os habla. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El apóstol Pedro, hermanos, confirma en esta escritura el cumplimiento de la profecía de Moisés. Ahora vayamos, hermanos, al libro de Josué, capítulo número 5. Josué, número 5. Josué, capítulo número 5, versos 13, 14 y 15. ¿Lo tienen, hermanos? Josué 5, capítulo 13, 14 y 15. Dice así, hermanos, con un subtítulo que tiene ahí: Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ustedes el 15, hermanos, por favor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. José estaba, hermanos, ante la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una imagen simbólica de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 16:10. Salmo 16:10. Hermano Miguel, ¿lo puede leer de pie, por favor? Salmo 16:10. Sí, Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora todos, hermanos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gracias, hermanos. El Señor Jesucristo, después que fue sepultado, al tercer día resucitó. Más adelante, hermanos, Salmo 89:27. 89:27. ¿Lo leemos, hermanos? Dice: yo también le pondré por rey, el más excelso de los reyes de la tierra. Y este verso, hermanos, tiene una referencia respecto del Apocalipsis número 5. Este, hermanos, también es un título de Jesús, pero será alcanzado cuando Él esté como rey en el reino milenial. Ahora vamos al Salmo 110, 4, hermanos. Salmo 110, 4. Más adelante. ¿Lo leen, hermanos, por favor? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo
el Señor ofreció en sacrificio su cuerpo. Y ahora, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que ofreció un solo sacrificio, perfecto y único, para que la salvación entrara al mundo. El profeta Isaías, hermanos, considerado uno de los 4 profetas mayores, ha sido entre todos los profetas, el que mayor revelación recibió de Dios acerca de Jesús. El libro, hermanos, cuyo título lleva su nombre, tiene 66 capítulos. Y en 22 de ellos hace referencias a Jesús en más de 64 versículos. Eso es lo que yo tengo registrado. Pero seguramente, hermanos, puede haber más. Ahora veamos solo algunos pasajes en donde el profeta Isaías habla acerca de Jesús en el mensaje que Dios le revela. Vamos a Isaías, hermanos, 4:2. Isaías 4:2. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlos juntos. Dice: en aquel tiempo el nuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. También una profecía mesiánica, pero hermanos, este renuevo, como lo veremos enseguida, también es Jesús. Isaías 7:14, hermanos, ahí más adelante. Isaías 7:14. ¿Lo leemos juntos, hermanos, por favor? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, Dios se revelaría al mundo por medio de la encarnación en su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, a lo mejor se lo saben, pero si no se lo saben, busquen. Isaías 9:6, Isaías 9:6 y 7. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Adonai, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová. Hermanos, Jesucristo el Salvador reunió en él todos estos títulos, y queda claro que él se sentará en el trono de David y que su reino y su paz no tendrá límite. Isaías 11:2, hermanos, por favor. Isaías 11:2. 11:1 y 2, hermanos. ¿Lo tienen? Leámoslo juntos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El espíritu de Jehová, hermanos, descendió en forma de paloma y posó sobre Jesús en aquel acto en que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Isaías 28:16, hermanos, más adelante. Isaías 28:16. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esta piedra, probada y preciosa,
es Jesucristo, la misma piedra que rechazaron los edificadores, los gobernantes judíos. Vayamos a Isaías 61, 1 y 2. Ahí mismo, hermanos, en el mismo libro, más adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los sepultados. Dios, nuestro Padre eterno, libertaría al mundo de la esclavitud del pecado, traería la salvación al mundo, sanaría a muchos enfermos y tendría el mundo el tiempo de la dispensación de la gracia, que es para arrepentirse de sus pecados y de convertirse. De lo contrario, hermanos, en este pasaje también Dios nos dice y nos habla del día de la venganza y anuncia que al tiempo del término de la gracia derramará sobre el mundo el furor de toda su ira a través de sus juicios. Vayamos al Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22. Vamos a leer el 1, el 6, 7 y 8, el 16 y el 18. 1, 6, 7 y 8, 16 y 18. Conmigo, hermanos. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. 7. Todos los que me ven me escarnecen, estira la boca, menea la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálveme, puesto que en él se complacía. 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sin ropa echaron mis suertes. Estos pasajes, hermanos, también forman parte del anuncio de Dios sobre Jesucristo el Señor. Aquí la revelación es dada al rey David, quien escribiera este salmo. En él se habla en profecía de la crucifixión del Señor. Y hermanos, podríamos enunciar tantas y tantas veces más partes de la Escritura en que Dios nos habla de Jesús. Y desde luego no podemos dejar de enunciar Isaías 52, 13, 14 y 15. Vayamos para allá, hermanos. Isaías 13, 14 y 15. ¿Lo tienen, hermanos? Isaías 52, 13, 14 y 15. Juntos. Dice así: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, estos 3 versículos y los 12 versículos del capítulo 53 de Isaías se refieren directamente a Jesús. En síntesis, hermanos, este es el anuncio del que habla el profeta en el verso 1 del capítulo 53. La revelación que Dios había dado en muchas ocasiones y desde tiempos antiguos a través de los hombres santos a los que Él les habló, vino dando señales, luces, diciendo que un día vendría el Mesías, el Redentor, del que está hablando en ese anuncio del profeta.
Nuestra segunda interrogante es, ¿de quién es el anuncio? Si ya decíamos que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Será que el profeta está hablando de manera personal o por otros? Bueno, hermanos, esta interrogante queda ya contestada, ¿verdad? Al poder observar que el anuncio fue dado por Dios a los profetas en los pasajes que ya hemos revisado. Isaías los condensó en una frase: nuestro anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y él consideró a todos los profetas, también consideró a aquellos personajes bíblicos que recibieron revelación de Dios acerca de Jesús, como uno de ellos, Jacob, del que no hablamos aquí, pero más adelante hablaremos de él. Como lo hemos dicho, hermanos, Dios tenía claro que el mensaje dado por Isaías no iba a ser aceptado por los judíos. Y de ello, el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos lo siguiente. Vayamos a la escritura. Romanos 10, 16. ¿Lo tienen, hermanos? Aquí hay pasajes en este capítulo, ¿verdad, hermanos? Que Jesucristo nos habla acerca de la fe, nos habla también, ¿verdad?, de una enseñanza muy clara respecto a lo que tenemos que hacer cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando debemos rogar al Señor que Él nos dé la salvación, ¿verdad? Y me refiero a la 9 y 10, ¿verdad? Que si, salud, hermano, que si confesares de tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Y continúa, ¿verdad? Pero lo que vamos a leer aquí dice, en el verso 16, más adelante, cuando el Señor revela esta palabra a Pablo, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, 1. Con esta interrogante, hermanos, con esta escritura, más bien, queda contestada nuestra primera interrogante. ¿Quiénes son los que no creyeron? Los judíos, hermanos. No solamente los judíos del tiempo en el que el Señor dio la revelación, los propios judíos en el tiempo de Jesús. Y hoy en día, mucha gente, como lo escuchamos en la mañana en los testimonios, aún no ha creído en Jesucristo como su Salvador. La segunda parte de este versículo, hermanos, dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y se nos viene a la mente, ¿verdad?, pensar dos cosas. Al igual que, ¿quién ha creído? ¿Y a quién se ha manifestado? Este mensaje también va dirigido para los mismos. Pero aquí nos está hablando también del brazo de Jehová. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta parte de la Escritura? Bueno, el brazo de Jehová, hermanos, se refiere al poder absoluto y total de Dios sobre todas las cosas. Con mano fuerte y con brazo poderoso sacó a los hebreos de Egipto, con terror aplastante, con señales milagrosas y con maravillas. Vamos a Deuteronomio 26, 8. Deuteronomio 26, 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, leamos juntos. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, y con brazo extendido, con grande espanto, y con señales, y con milagros, hermanos. Aquí estaba la mano poderosa, el brazo poderoso de Jehová para libertar a los hebreos de los egipcios. Pero en esta escritura, hermanos, en Isaías 53, el brazo de Jehová, es decir, el poder de Jehová, se mostrará en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Los judíos que recibieron el anuncio y los judíos entre los que estuvo Jesús manifestaron siempre su incredulidad de ello. El apóstol el apóstol Juan también escribió lo siguiente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 12. Juan número 12.
número 12, 37, 38, 39 y 40. Juan 12, 37, 38, 39 y 40. Leemos juntos, hermanos. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esta profecía también la encontramos en el capítulo 6, del verso 10 del profeta Isaías. Pero mucho más tarde, hermanos, el propio Señor Jesucristo, al explicar el propósito de por qué Él enseñaba por parábolas, Él mismo toma esta profecía y la referencia la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Vamos para allá, hermanos. Mateo, capítulo número 13. Y hermanos, no vamos a estudiar la parábola, vamos a extraer de ahí solamente la parte que en este momento nos interesa comentar, que es la siguiente. Mateo 13, del 11 al 15. ¿La tienen, hermanos? Leamos la juntos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros está a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les está. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ve y oyendo no oye ni entiende, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo que con los oídos oye pesadamente, y ha cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanaré. Hermanos, el Señor terminaba de enseñar la parábola del sembrador. Pero escuchando los judíos, ¿verdad?, esta enseñanza, encontramos ahí que en estas partes el Señor Jesucristo enseñaba su doctrina por medio de las parábolas. De hecho, Él es el autor de este sistema o método de enseñanza. Los apóstoles le decían: maestro, y Él es el maestro. De modo que la forma que Él enseñaba consistía en parábolas, que es una narración breve, sencilla y simbólica, pero de la que se puede extraer una enseñanza moral. Dios, hermanos, manifestó su poder y se reveló al mundo en la encarnación de su Hijo Jesucristo. No obstante, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan 1, 11 y 12. De modo que entonces, hermanos, este brazo del Señor es el poder del Señor encarnado en Jesucristo, nuestro Salvador. Vayamos ahora, hermanos, al verso número 2. Isaías 53, verso número 2. ¿Lo leemos, hermanos? ¿Cómo dice? Subirá por renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para perfección. Primera pregunta:
¿A qué renuevo se refiere? ¿Cuál es esa tierra seca? ¿Es que acaso dice aquí, no hay parecer en él ni hermosura? ¿De quién nos está hablando? ¿Será que no es hermoso del que nos está hablando? Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Hermanos, subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. 3 partes componen este verso. Veamos la primera, hermanos. Subirá cual renuevo delante de él. Para entender quién es ese renuevo, o de qué renuevo se trata, hermanos, vayamos a la Escritura. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Ahí adelantito de Isaías. Jeremías 23:5. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Renuevo justo, y reinará como rey. Jesús es presentado aquí como un retoño nuevo, en el árbol genealógico de David, como una rama nueva, que se convertirá en rey de Israel, rey del pueblo de Dios y rey de reyes. Ahora vayamos a Jeremías, hermanos. Jeremías 33:15, penúltimo libro del Antiguo Testamento, hermanos. Jeremías 33:15. Perdón, estoy hablando de Jeremías 33:15, ahí mismo, hermanos. Jeremías 33:15. Ya me estoy adelantando, hermanos, 33:15. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo leen, por favor, fuerte? Renuevo de justicia. Aquí se describe al Mesías surgido del linaje de David, cuyo reino terrenal se establecerá en su segunda venida, en la que juzgará al mundo por justicia. Ahora sí vamos a Zacarías. Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 3. Zacarías 3:8. Particularmente la segunda parte. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leemos, pues. Dice: escucha, pues, ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo mi siervo el renuevo. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Mi siervo el renuevo, hermanos. Esta expresión en la Escritura la utilizaron otros profetas también antes de Isaías para designar al Mesías. Pero en este pasaje, hermanos, se presenta a Josué como sumo sacerdote, no Josué el que llevó a los judíos a la tierra prometida, no, este era un sumo sacerdote, hermanos, que se presenta aquí, en el cual se encuentra con sus amigos y es coronado como sumo sacerdote. Pero esta coronación, hermanos, es una coronación simbólica a él. Por eso hay un punto cuando dice, porque son varones simbólicos. Y dice, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Hermanos, este siervo nuevo es Jesucristo el Señor, quien sería coronado como rey en el reino milenial, quien será coronado como rey de Israel en el reino milenial, pero que también, hermanos, al llegar a este mundo, y como ya lo dijimos, él llevó el nombre también de sumo sacerdote al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio para el perdón de nuestros propios pecados. Sumo sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec, rey de Salem. Ahora vamos a Zacarías 6:12. 6:12, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Lo pueden leer, hermanos, por favor? Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Hermanos, el varón cuyo nombre es el renuevo, otro título de nuestro Señor. En este pasaje, hermanos, podemos observar, y en el verso número 11 también, cuando se habla de esto, que Dios le ordenó al profeta Zacarías que fuera y tomara oro y plata e hiciera las coronas para coronar a este sumo sacerdote Josué. En este pasaje podemos observar que para ser coronado Josué, ¿verdad?, por el profeta Isaías, como ya lo dije, él tomó oro y plata de la casa de Josías para coronar a Josué. Y colocó las coronas en la cabeza de Josué. Esta, hermanos, es una representación simbólica de la coronación del Mesías cuando inicie su reino milenial. Ahora vamos a Isaías 4:2, hermanos. Isaías 4:2. Ya lo leímos, hermanos. Pero vamos a volver a leer. Por favor, hermanos, ¿cómo dice? en aquel tiempo el nuevo de paz será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El renuevo de Jehová, como ya lo vimos. Este es otro título que hace referencia al Mesías, similar al de los anteriores pasajes. Sin embargo, en este verso en particular, que se vincula también, hermanos, con el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, verso 5, no lo busquen, donde el rey David expresa sus últimas palabras. Y en esta segunda parte de este verso dice, Él ha hecho pacto conmigo. Este pacto consistía en que Dios prometió a David que no faltaría varón en el trono de David. Este pacto, hermanos, en el reino milenial, Israel será para hermosura y gloria, porque el Señor los habrá redimido, habrá venido por segunda vez, y todos adorarán al único Rey y gran Dios. La tierra que un día fue desértica se convertirá en un gran valle fértil y próspero. Y para cerrar, hermanos, esta parte, veamos el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo 2:23. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. ¿Lo leemos juntos, por favor? Y vino de Antonia, ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. Los padres terrenales de Jesús vivieron en Nazaret, junto con Jesús, que habiendo nacido en Belén de Judea, volvieron a Nazaret, donde creció Jesús, después de regresar de Egipto por orden de Dios. Vayamos a Juan 19:19. Evangelio de Juan 19:19. Leamos desde el 17. Crucifixión y muerte de Jesús. Dice, todos hermanos, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús
Nazareno, rey de los judíos, otro título de Jesús que describió la causa de su muerte. Y aunque los fariseos pidieron a Pilato que lo cambiara, este no accedió. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 2. Más adelante. Hechos, capítulo 2. Verso 22. 2:22. ¿Lo leen, hermanos, por favor? Varones israelitas, oíd estas palabras, que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús Nazareno es como se le nombra en este texto. Y ustedes se preguntarán por qué estas tres últimas referencias bíblicas de Jesús es llamado Nazareno y qué tienen que ver. Sencillo, hermanos. La palabra Nazareno es derivada de la palabra en hebreo netzer, cuyo significado es brote, florecer, renuevo. Repito, la palabra Nazareno es derivada de la palabra en hebreo netzer, cuyo significado es brote, florecer, renuevo. Hermanos, ¿entendemos ahora? En síntesis, el renuevo justo que reinará con justicia, el renuevo de justicia, mi siervo el renuevo, el varón cuyo nombre es el renuevo, y el renuevo de Jehová también sería llamado Nazareno. Como lo pudimos ver en estos pasajes de las Escrituras, el renuevo del que nos hablan los profetas es el Hijo de Dios. Jesús nació, creció y murió en una cruz para que el mundo alcance el perdón de pecados y la vida eterna. Durante todo este proceso, Dios el Padre ordenó todos y cada uno de los pasos de Jesús. Siempre estuvo bajo su absoluto cuidado. La mirada de Dios siempre estuvo observando cómo en la obediencia Jesús iba cumpliendo su plan redentor. Por eso el profeta dijo: subirá cual renuevo delante de él. Hermanos, veamos la segunda parte de este verso. Y como raíz de tierra seca. Y como raíz subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Isaías 53, verso número 2. Hermanos, la historia del pueblo de Israel nos muestra que la mayor parte de ellos asumió siempre para con Dios rebeldía, desobediencia, idolatría, engaño, perversión, soberbia, hipocresía, opresión, derramamiento de sangre inocente. Todos se habían apartado de Dios. Ofrecían sacrificios y holocaustos para expiar sus pecados, pero no lo hacían de corazón, solo por cumplir el ritual de lo establecido en las leyes de Moisés. Pero al mismo tiempo, ellos quemaban incienso y ofrecían sacrificios a dioses paganos. El renuevo del que nos han hablado ya los profetas surge de la tierra de David. Esto quiere decir que el Mesías vendría del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, del linaje de David. Y cuando Jesús nace, hermanos, aparece o brota como un renuevo en un campo estéril, en una tierra sin humedad, prácticamente convertida en un verdadero sequedal. Y no me refiero a las características del lugar, sino al estado espiritual en que se encontraba Israel, las 10 tribus del norte, y particularmente Judá y Jerusalén en los tiempos de Jesús. Esta es una de las explicaciones de la tierra seca. Por otro lado, hermanos, esta porción de las Escrituras nos llevan a recordar que Dios
desde el libro del Génesis, dio revelación acerca de Jesús. Y en esta parte que voy a explicar también, dio revelación Dios a Jacob cuando él profetizó acerca de sus hijos y dijo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra Silo, hermanos, es una palabra hebrea que significa el que debe ser enviado. De modo que esta promesa, de esta revelación hecha a Jacob, ¿verdad?, de que no faltaría el cetro, es decir, no faltaría rey en la tribu de Judá, también le fue prometida a David. Dios también, hermanos, como ya se los dije, se lo prometió a David, no faltaría varón sobre su trono. Solo que en el año 596 antes de Cristo reinó el último rey de Judá, Sedequías. Año en que los judíos fueron llevados en cautiverio al exilio babilónico por más de 70 años. Y habiendo regresado de Jerusalén, ya no existió ningún rey hasta antes de Cristo, el rey de Israel. Pasaron 23 reyes, 3 del Reino Unido de Israel, ustedes los recuerdan. ¿Quiénes son, hermanos? Saúl, David y Salomón. Pero de ahí el reino de Israel se divide, 10 tribus se van al norte y 2 al sur. Pero en la tribu del sur, hermanos, empezó a reinar Roboam. Y desde Roboam, hijo de Salomón, hasta Sedequías, hubo 20 reyes. Después fueron llevados al cautiverio babilónico, y cuando ellos regresan, ya no hubo rey sobre Judá ni Jerusalén. Hasta que llegó Jesucristo el Señor, el Rey de Israel. Y ustedes recordarán, hermanos, que hay un pasaje de las Escrituras, cuando Jesús, allá en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, empieza a llamar a sus discípulos. Primero llamó a Andrés, luego llamó a Pedro y luego a Felipe. Cuando el Señor vio a Felipe, lo llamó y le dijo: sígueme. Y Felipe fue a llamar a Natanael, así llamado solamente en el Evangelio de Juan, que después en los demás evangelios se le conoce como Jacob, Jacobo, perdón. Felipe va a buscar a Natanael y le dice: hemos hallado al Mesías, del que habló Moisés y otros profetas. Y la respuesta de Natanael fue y dijo: ¿de Nazaret puede levantarse algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Entonces, cuando llegan los dos con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo ve a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿es que acaso me conoces o de dónde me conoces? Yo te vi cuando estabas sentado debajo de la higuera. Y Natanael le contesta: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Hermanos, en los evangelios es la primera afirmación que encontramos del reconocimiento de un judío. Este hombre llamado Natanael, donde le dice: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Otra de las razones, hermanos, que nos llevan a explicar la frase "y como raíz de tierra seca" se encuentra en la familia en que nació Jesús. No de una familia de la nobleza, no de una familia de alto rango, sino de una familia pobre y humilde. La humildad también la podremos encontrar, hermanos, en el lugar del nacimiento de Jesús, incluso en el mismo lugar donde fue recostado, en un pesebre, y después vivió y creció dentro de una familia humilde hasta el tiempo en que Jesús inició su ministerio. Casi para cerrar la enseñanza, hermanos,
Vamos al verso 2, al mismo verso en la tercera parte. Y dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Ya vimos entonces que este renuevo es Jesucristo el Señor. Ya vimos que es el Rey de Israel que llegó al mundo. Ya vimos que es la revelación misma de Dios dado a los hombres en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Entonces cuando nos dice que no hay parecer en él, ni hermosura, y más inatractivo para que le deseemos, ¿será que acaso Jesucristo el Señor no era un hombre como Saúl? ¿O un hombre como David? Ustedes recuerdan qué es lo que narra la Escritura, ¿no? Alto, de hombros altos, el más alto de entre los hombres de Judá, rubio en el caso de David. Pero no es así, hermanos. Vamos a continuar el estudio. Jesús, hermanos, habiendo nacido de una familia de Nazaret, creció en su niñez, adolescencia y juventud en ese lugar, pero carente de atributos honorables ante los ojos de los hombres, y teniendo un padre terrenal de ocupación carpintero. Bajo esas condiciones, Jesús pasó por la inmensa mayoría de los judíos inadvertido durante mucho tiempo, 30 años. Debió pasar así, hermanos, porque Dios lo guardó ante los ojos de los demás, esperando el momento exacto de su revelación al mundo. Jesús vivió como un hebreo más, haciendo seguramente las tareas de ayuda en la carpintería, hermanos, cortando madera, recogiendo el aserrín, haciendo muebles, haciendo puertas, también siendo llevado por sus padres a cumplir los ordenamientos de la ley, yendo a la sinagoga, guardando los días de reposo, yendo a las fiestas de los judíos. Hasta aquí, hermanos, el contenido de estos dos versículos. Dios nos revela de Jesús datos, pocos de los que revela la Escritura sobre su nacimiento, su infancia, su adolescencia y su juventud. Los hombres no iban a encontrar algo que fuera atractivo en Jesús. No lo iban a hacer porque no entendieron los mensajes que los profetas ya habían dado, hermanos. Y entonces, ¿qué quedaba, hermanos? ¿Qué les quedaba a ellos después de haber recibido estos mensajes y de no encontrar en Jesús los atributos que Dios había dado a través de los profetas y de los santos varones de Dios? Rechazado. El siguiente verso es: despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero, hermanos, este será el título de la siguiente enseñanza. Hermanos, solamente para cerrar nuestra enseñanza del día de hoy, y yo quiero decir estas palabras hoy que tenemos también visitas. El Señor nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo a que ofreciera su cuerpo en sacrificio para que todos los pecadores en el mundo alcanzásemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Los judíos no recibieron a Jesús, lo rechazaron y lo despreciaron. El Evangelio en sí, hermanos, nos habla de la vida de Jesucristo, del ministerio que Él profesó en esta tierra, de que Él fue llevado al sacrificio, que fue objeto de humillaciones, que fue objeto de descargar todo el odio en su cuerpo por parte de los judíos, que fue condenado a muerte, fue llevado a una cruz. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó el Señor como Dios el Padre y como Jesús mismo así lo había reafirmado. Y en esa fe es que nosotros creemos que Jesús es el Salvador, el Rey de Israel, el único en quien podemos tener la salvación. La pregunta sería, porque en este mundo, hermanos y amigos que nos visitan, hay muchas personas que siguen despreciando el nombre del Señor. Y yo me pregunto, ¿es que acaso los que hemos escuchado ya el Evangelio del Señor
y no hemos querido abrirle nuestro corazón para recibirle como nuestro Señor y Salvador, ¿vamos a seguir en esa actitud como lo estuvimos nosotros mismos en nuestra incredulidad? No. Es tiempo de salvación. En unos días más, hermanos, el mundo entero recordará este sacrificio del Señor en la Semana Santa. Yo le digo a usted, amigo, que hoy ha venido, y a quien nos pueda escuchar a través de las redes sociales, no desprecie el nombre de Jesús. No desdeñe el nombre de este hombre santo, puro, el Hijo de Dios, el que se entregó por nosotros para que fuésemos perdonados, para que no recibiéramos la ira del Señor en sus juicios y la condenación eterna. Ábranle las puertas de su corazón a Dios. No sea como aquellos judíos que despreciaron y rechazaron a Jesús. Y no seamos, para aquellos que no han alcanzado la salvación, como la mayor parte de las personas en el mundo que lo desprecian. Y que engañados por las falsas doctrinas, ellos en los siguientes días celebrarán la muerte de Jesús como si algo se tuviera que celebrar. Hoy recordemos en estos días, hermanos, que Jesús murió en una cruz para que nosotros alcanzásemos el perdón de nuestros pecados y Dios nos diera la vida eterna. Y que el día que la muerte física nos alcance, seamos llevados por el poder de Dios y por el sacrificio de Jesús ante la presencia de nuestro Padre, el que creó nuestra alma cuando estuvimos allá antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios quiere que esa alma vuelva a Él, y el único camino es Jesucristo. Oremos, hermanos, oremos para dar gracias. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque me has permitido exponer tu palabra. Te pido perdón, Señor, por mis imprudencias y por mis imperfecciones. Pero bien sabes, Padre, que al estudiar este capítulo de Isaías 53, has traído grandes y enormes bendiciones a mi vida. De esa misma manera, Señor, yo te pido que las traigas a mis hermanos, que nosotros podamos mirar en el sacrificio de Jesús el costo que tuvo nuestra salvación, todo el martirio, el quebranto, la aflicción, el dolor, Señor, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar, porque Él ofreció su propio cuerpo para que nosotros alcanzásemos el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora a poder honrar este sacrificio, a poder estimar en nuestro corazón y poner en alto el nombre de Jesús, confesándolo ante todos los hombres, porque tu palabra así lo dice, porque no hay otro nombre en quien tengamos salvación. Dios, te doy gracias en esta mañana. Te pido bendición para mis hermanos que han escuchado tu palabra, para quienes habrán de escucharla. Bendición para aquellos por los que de alguna razón no pudieron estar aquí. Te pido bendición por nuestros pastores. Tú sígueles dando a ellos toda la sabiduría y el conocimiento para edificar a la iglesia. Te pido bendición para mis hermanos que comparten también tu palabra. Llénanos de tu sabiduría. A los maestros que cada 8 días, Señor, imparten conocimiento a los niños. Quédate con nosotros y no te desapartes de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por todo. Amén. Dios les bendiga.